¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos tan diferentes? Son cosas que todos ustedes las saben. Sin embargo, a veces es bueno recordar, y para los hermanos que están asistiendo desde hace... ¿Está muy fuerte esto? No. No. Sí, me dio la impresión que estaba muy fuerte para los tímpanos femeninos, sobre todo. Y quiero agradecer a las embajadoras de Chile por venir a traernos esa música especial, tan hermosa. Qué interpretación linda hacen. Y yo creo que tienen que vivir de acuerdo con esa canción, porque en Chile la cosa está bastante grave. Y pueden escasear las cosas. Pues suplirá todo lo que nos haga falta. Él suplirá todo lo que nos haga falta. Bueno, mis queridos hermanos, este es un ambiente de fiesta lo que estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí nosotros hoy? Para los hermanos nuevos que vienen, como todos nosotros fuimos nuevos alguna vez, y que llegamos aquí, ¿por qué somos tan distintos? ¿Por qué después de... Empezamos aquí como en el año 2000 a predicar, y gracias a la gestión extraordinaria que Cristian ha hecho con el aumento del público, gracias al internet también, y a las traducciones de don Mario Valls, o sea que Dios ha provisto lo necesario para que la obra hispana siga progresando. Y francamente tenemos personas que nos escuchan en todos los rincones del mundo. Uno se aterra a los países donde hay gente que habla español. En África, en el Asia, donde uno menos piensa, y escuchan los programas que se traducen de los que se hacen en inglés. Y ustedes han visto la obra estupenda que hace don Mario Valls, como sigue prácticamente los movimientos de los labios de los que presentan los programas. Tanto que hay gente que llega a Charlotte, a la iglesia, y conocen al señor Ames, conocen al señor Weston, y dicen, ¿y usted no habla español? Yo creí que usted predicaba en español. Hay gente que llega convencida de que ellos saben español, de la labor tan estupenda que hace don Mario Valls. Fue un pacto que hicimos hace como más de 10 años en Buenos Aires, donde tenemos aquí 2 embajadoras que ya no viven en Buenos Aires y le agradecen a Dios que no están ahí porque los aires ya no son tan buenos. Se fueron a buscar aires buenos por allá en un lugar que llama Mesopotamia, ¿no? Villa Libertador San Martín, por la región, yo creo que la llaman, no es Entre Ríos, o Entre Ríos, entre los 2 ríos, entre el Éufrates y el Tigris. No, pero allá la vida es tranquila, hemos estado, se respira un ambiente de paz, es una población donde la gran mayoría son adventistas y son muy celosos en guardar el sábado. Y Dios bendice a la gente en la medida en que obedece. Podría bendecirlos mucho más, pero tienen muchas bendiciones y la familia Beiserman disfruta de ellas, está en un medio muy propicio para la educación de sus hijos y para aplicar todos los consejos que nos trajo mi querido hermano don Armando. Bueno, no sé ni por dónde comenzar, hermanos, pero vayámonos, remontémonos al principio. ¿Por qué somos tan distintos? ¿Por qué al mismo tiempo somos tan poquitos? Esta es tal vez la ciudad más poblada del mundo, primera o segunda, entre 25 y 30 millones de habitantes. Y me acuerdo que me decía el director de la estación de radio aquí, don Raimundo Romero, a quien verdaderamente le debemos mucho, Dios lo puso ahí. Cuando yo le dije, leas estos folletos antes de que empecemos a transmitir, porque él quería que éramos un grupo evangélico, uno más. Y le dije, no señor, esto es muy distinto. Leas estos folletos, y yo le dije los más incendiarios, que el señor Meredith tenía una mano estupenda para escribir esas cosas. Le dije, léalos y entre 2 semanas yo vuelvo y me dice si vamos a transmitir o no. Y a las 2 semanas regresé y le dije, don Raimundo, ¿leyó los folletos? Me dijo, sí señor. Y le dije, ¿controversiales? Me dijo, mucho. Entonces le dije, entonces la puerta está cerrada. Me dijo, Dios aquí no me puso a cerrar puertas. Siendo que él es de un grupo muy conocido aquí. Y nunca permitió, que nos quisieron sacar varias veces, nunca permitió. Por ejemplo, cuando salió el programa en pleno domingo de Ramos y repetido al otro domingo, la resurrección no ocurrió un domingo, hubo gente que casi llegó armada allá. Yo creo que a Isachá le tocó enfrentarse a esa situación, porque ¿cómo es posible? Y estaban ellos en una
procesión celebrando el día de la resurrección y nosotros demostrando por la radio que ese no era el día de la resurrección. O sea que somos muy distintos, hermano. Y don Raimundo me decía, don Mario, pero no ponga muros, porque, ¿qué pasa? Y es lo que vamos a ver que ustedes han oído, hermanos, pero a veces a uno no le cala bien lo que eso significa hasta que se da contra la pared, que los únicos que verdaderamente pueden ser parte de este cuerpo son a quienes Dios el Padre llama, no es decisión nuestra. Si ustedes están aquí y yo estoy aquí, fue porque Dios el Padre nos llamó. ¿Y cómo es posible eso? Entonces veamos dos aseveraciones muy claras de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que seguramente ustedes las conocen, pero que son, francamente, son tan claras que no hay necesidad de explicarlos, pero tiene muchas dimensiones. Y decía en el capítulo 6, versículo, ¿dónde es que está la primera? Hay dos citas en este mismo discurso del Señor, 6:40 y 43. Aquí está, 6:44. Capítulo 6, versículo 44. Cuando les dio ese sermón donde les decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo dice? De cierto os digo, Jesús es el pan de vida. Y es una aseveración tan impactante que mucha gente se retiró. No podían resistir ese lenguaje. ¿Cómo nos puede dar a comer su carne? Y usted sabe el mensaje profundo que está escondido ahí. Es lo que explicó don Armando Rego. Si la Escritura dice, vosotros sois dioses, la Escritura no puede ser quebrantada. ¿Y sabe cuál es la palabra que dice en la Escritura? Vosotros sois dioses en el Salmo 82, vosotros sois Elohim. Elohim es el primer nombre que aparece en la Biblia de Dios como creador, porque crearon entre el Padre y el Verbo. El Padre es la fuente de todo y el Verbo era el que hablaba y las cosas existían. Ellos son dos, por eso Elohim es una palabra plural y que no aparece únicamente en el Génesis, aparece en el libro de Juan, primer capítulo, versículo 1. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. O sea que el Verbo era Dios, o sea que eran dos, pero son un solo Dios. Y es lo que el pueblo judío no podía concebir. Y la mayor parte de los que se llaman mesiánicos hoy tampoco lo pueden concebir. No pueden entender que Jesucristo era Dios. Ellos creen que es uno solo, singular, y no entienden lo que Jesucristo explicó en un lenguaje tan fácil. El Padre y yo, uno somos. Ahí lo definió, pero no les entra. Y hay hermanas de nosotros que ya se fueron con un falso profeta en otro lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, como es mi frase favorita, de la cual se acuerda mucho Diego Elías, nuestro querido hermano Bueno, en todo caso, en el principio era, vamos a remontarnos allá un poquito, a dar un pequeño repaso de lo que ustedes ya saben, hermanos, pero que es tan profundo que no alcanzamos a entenderlo. Y para ser parte de ese grupo ahora, tenemos que ser llamados por Dios el Padre. O sea que a veces lo que pasa es cuando uno entiende este camino y le es tan claro, le es tan patente porque Dios le abrió los ojos, uno cree que los demás también lo están viendo y no lo ven. ¿Se acuerdan cuando Eliseo le dijo, pidió de que Dios le abriera los ojos a su ayudante para que viera todos los ejércitos de ángeles que estaban alrededor? Y Dios le abrió los ojos y vio que estaban protegidos por ejércitos angélicos. No tenían nada que temer. Cuando Dios llama a alguien, le abre una dimensión. Yo no sé cómo hace eso Dios, pero lo hace. Le abre una parte del cerebro, del espíritu en el hombre que él mismo creó para que empiece a entender este mensaje. Acuérdense la parábola del sembrador. La primera es la semilla que cae junto al camino. La mayoría no lo entiende. Y si acaso entiende algo poquito o lo que sea, el diablo viene y se lo quita. Jesucristo lo explicó muy bien. Entonces, dice 6:44 de Juan, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces lo que podemos entender, sobre todo cuando somos nuevos, hermanos,
Aunque nuestra vida, cuando uno empieza a andar en este camino, tiene que ser un mensaje luminoso, silencioso, elocuente de lo que estamos haciendo. Y no empezar a predicar inmediatamente a todo el que se nos atraviese, porque llega un momento en que nos damos cuenta, no fuimos llamados para eso, fuimos llamados para ser luz del mundo por la forma como vivimos, como obedecemos la ley de Dios y producimos los frutos del Espíritu en nuestra vida diaria. Brille vuestra luz ante los hombres. Es la principal tarea en el hogar. Si es esposo y la esposa Dios no la llamó, el esposo tiene que, más que hablar, más que predicarle, demostrarle con el cambio de vida, con el cambio en su carácter, como ya me ha tocado ver muchos casos en diferentes lugares. Uno de ellos, el último que me acuerdo, es no está tan lejos de aquí. Alguien me dijo, es otro, la esposa, hablando del marido. Y llevan casados yo no sé cuánto tiempo. Y dijo, es otro. Hubo un cambio. Él no empezó a predicar, o ella, pues ya sabía lo que tenía que hacer. Cuando lo hizo, entonces confirmó que Dios le había dado el arrepentimiento y estamos felices por eso. Otra dama por allá en una isla que se llama San Martín, por ahí en el Caribe, que es una isla en mitad francés y mitad holandesa. Y dicen que cuando el francés y el holandés iban a dividir la isla, a ver qué parte le tocaba a cada uno, el holandés iba tomando whisky y el francés iba tomando vino. Entonces le sacó más ventaja porque el whisky lo hizo perder un poco más el sentido de las dimensiones. Entonces la parte más grande quedó francesa. Esa es una historia, no sé si tú la sepas porque tú vienes de cerca de ahí. Bueno, ahí otra dama también, cuyo esposo nos pidió que lo fuéramos a visitar, y yo fui con el señor Pierre, que es el director en parte, el asistente de la obra en el Caribe. Y el hombre estaba arrepentido, y había sido un pillo de 7 suelas, oye, de pendenciero, le tenían miedo al pueblo. Le tenían la mano multada, como dicen, porque era bueno para pelear. Y mujeriego, y se casó con una dama, y él varias veces le había predicado porque le gustaba ir a las iglesias, y ella a ninguna fue, porque ella esperaba ver algo en él, un cambio en él. Cuando nosotros fuimos y lo bautizamos, porque confirmamos que el hombre estaba arrepentido. Y sabe que murió a los pocos meses. Pero la esposa nos dijo, yo también quiero ser bautizada. Y le dijimos, ¿y por qué quieres tú ser bautizada? Digo, por el cambio que vi en él. Cuando él empezó a leer lo que ustedes publican, cuando él empezó a guardar el sábado, es otro hombre. Dejó de ser, y le tocó sufrir mucho con él, se lo aguantó. Mujeriego, pendenciero, etcétera, etcétera. Y dijo, era otro. Y por eso yo quiero ser bautizada, porque quiero estar con él en la vida eterna. Y allá está bautizada. O sea que eso es lo que Dios exige de nosotros, no que nos pongamos a predicarle al marido, la mujer al marido o el marido a la mujer. Lo primero que Dios quiere es que nos convirtamos en luz, que reflejemos el carácter de Dios. Eso vale más que las palabras, porque si uno predica lo que no practica, es hipocresía. ¿De qué sirve? Si la esposa lo conoce a uno y sabe que usted está predicando lo que no practica. Y los hijos también. Los hijos lo detectan de inmediato. Entonces no se trata de empezar a predicar cuando estamos todavía bien crudos y no hemos entendido verdaderamente lo que es el arrepentimiento, el cambio. Y tenemos que recordar que Jesucristo dice, tiene que comer mi carne y beber mi sangre. ¿Qué quiere decir eso? Ser uno con Él. El propósito de lo que Dios hizo cuando creó al ser humano era que fuéramos uno con Él. Recuerden la oración suprema y sublime de Jesucristo en Juan 19. Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ti, tú en mí y ellos en nosotros. Entonces el propósito de Dios cuando concibió la idea de crear seres humanos y nos hizo con rasgos semejantes a los de Él, físicos, era que como somos engendrados y Él es el Padre, cuando suene la séptima trompeta vamos a ser muy parecidos al que nos engendró, como el hijo que nace se parece a uno.
y vamos a ser Dios con él. Eso puede asustar a medio mundo. Es demasiado fuerte. Y Jesucristo lo quiso poner con un impacto que no se podía perder. Usted tiene que comer mi carne y beber mi sangre. O sea, usted tiene que llegar a ser uno conmigo. Y en la Pascua verdaderamente eso es lo que uno hace. ¿Por qué nos comemos el pan? Él dijo, este es el pan, comedlo. Ese pan se vuelve uno con uno. Así como el Cordero Pascual se hizo uno físicamente con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, pero todavía estaba en pecado, todavía no podía ser uno con Dios. Ahora Dios viene a darle cumplimiento y nos da el arrepentimiento para que haya ese cambio que Dios exige y que podamos ser uno con Jesucristo y irradiarlo y que la gente reconozca, no porque nos estamos envaneciendo, sino precisamente por la humildad, porque reconocemos que fuimos pecadores y reconocemos que todavía hacemos errores y no tratamos de jactarnos de nada, porque nada somos polvo de la tierra. Por eso la palabra humildad viene de la palabra humus, que significa tierra. Una persona humilde es la que nunca se olvida, ¿yo quién soy? Polvo de la tierra. Y Dios resiste a los soberbios, da su gracia a los humildes. Por eso Abraham fue amigo de Dios. ¿Y qué le dijo Abraham cuando estaba tratando de salvar a Lot, que estaba metido en Sodoma? No tenía por qué estar ahí, pero allá se fue a meter con su mujer y sus hijas. ¿Y qué fue lo que le dijo? Le dijo Abraham cuando le fue bajando la cuenta. Bueno, si hay 50 justos, y era un buen comerciante por allá del Medio Oriente, ustedes saben cómo son de bueno, barato, le vendo barato, ¿no? Entonces, le fue bajando la cuenta. Oiga, hablando cara a cara con Dios. Y hay un atentado por ahí que por él les mandé a ustedes el estudio de alguien que no quiere reconocer que Jesucristo es Dios. Si Jesucristo no es Dios, no tenemos redentor. Pero cuando le iba bajando la cuenta, le dijo, perdóname porque yo soy polvo y ceniza, y aún así estoy osando hablar con mi Señor. Pero era Abraham, a pesar de que era un hombre muy próspero y Dios lo bendijo de muchas maneras, nunca perdió la humildad. Por eso fue amigo de Dios. Cuando somos arrogantes, hermanos, y yo he sido culpable de eso, y todos tenemos esa naturaleza que tenemos que vencer a diario. Es necesario hacerla morir, reconocer nuestros errores, pedir perdón cuando ofendemos, perdonar cuando somos ofendidos. Esa es una forma de humildad. Yo conozco a gente que le hace una ofensa a alguien y, como les he dicho en otros mensajes, después como que se arrepiente y lo invita a comer, le manda flores, no le hace regalos, pero no es capaz de decirle perdóname. No es capaz. ¿Por qué? Somos orgullosos. Nos sentimos rebajados y no nos damos cuenta que el que se humilla será ensalzado. Aunque sea muy duro confesar los errores, y el que se ensalza será humillado. En fin, ¿por qué estamos aquí, hermanos? Como le digo, esto tiene muchas ramificaciones, y les pido perdón, porque anoche a mí también me detuvieron en el aeropuerto. Hay un tal Mario Hernández, que es un pillo por ahí de 7 suelas, porque hace como 10 años lo están buscando y no lo han podido encontrar, y creen que soy yo. Me han detenido en la frontera con Guatemala viniendo para México a la segunda parte de la fiesta. Ven, Mario Hernández, como yo uso el pasaporte americano, el apellido materno no lo ponen ahí, entonces no saben si soy o no soy. Y entonces, espere un momentico, y se pierden. Y uno esperando ahí, ya va a salir el avión para México, y yo retrasado para segunda. Me imagino cómo están de frustrados los pobres niños ahí. Y anoche, otra vez, de todas las veces que he entrado yo aquí con el pasaporte americano, ¿es necesaria la visa para entrar con pasaporte colombiano? Debía haber mostrado el colombiano, me había escapado. Aunque a veces de pronto me encarepillo también, uno que va a saber. Bueno, en todo caso, la señorita dice, perdón, pero usted tiene que, yo lo voy a acompañar y van a revisar su pasaporte y usted tiene que poner una firma. ¿Y qué pasó? Y me dijo, no, es que aquí hay un Mario Hernández que andan buscando. Ya me tuvieron 2 horas sentado ahí. Bueno, me dio tiempo para orar. Pedirle a Dios que me ayudara hoy para estar aquí con ustedes, hermanos, pero me quitaron mucho tiempo que necesitaba para la preparación del sermón, pero con la ayuda de Dios, aquí hablaremos confiando en Él. Al cabo de 2 horas, como 2 horas, vinieron y me dijeron, no,
ya encontraron por lo menos documentación del otro y la fecha de nacimiento no es la misma. Bueno, pues aquí estoy. Yo no sé qué les pasó a los niños, pero ahí estaba entrando gente, entraron colombianos que les tenía que dar una entrevista, entraban mexicanos que iban en vuelos para Culiacán y mucha gente que iba a perder los vuelos. Pero ahí lo dejaron uno sentado y no puede usar el celular. Bueno, en todo caso, ya pasó eso. Pero es parte de la razón por la cual hoy puedo divagar un poquito y ustedes me van a perdonar, hermanos. ¿Cierto? Bueno, ¿por qué estamos aquí y por qué somos tan poquitos? Pero lo principal que les quería decir es que cuando llegamos a este camino, lo principal, lo esencial es el cambio que tiene que producirse. Si es hijo, que se note, que honra a su padre y a su madre, que se note en la casa. Si es marido, que se note, que trata a su mujer como vaso más frágil y que la ama como a su propia carne. Si es esposa, que se somete al marido. Claro que en las cosas que van en contra de la ley de Dios, ya creo que fue la semana pasada, les conté una historia de alguien por ahí que el marido le dijo, te vas de aquí para la fiesta y aquí no vuelves. Y volvió y no pasó nada. O sea que hay que confiar en Dios, pero no hay que exaltarse por eso, ni sentirse mejor que los demás. Recuerde, en la epístola a los Corintios dice, Dios no llamó lo más noble, ni lo más inteligente del mundo, ni lo más poderoso, ni lo más ricos. Dios llamó, como a nosotros, gente común y corriente, para que nadie se jacte en su presencia. Que nadie venga, bueno, Dios me llamó porque soy de noble origen, o porque tengo tantos millones, o porque soy tan inteligente, etcétera, etcétera. De eso hay muy poco. Y los que lo tienen, pues tienen que cuidarse mucho de no enorgullecerse por esas cosas. Entonces, vamos a ver qué era lo que Dios quería. Y ya se los dije, pero vamos a corroborarlo. Vamos a la epístola de Tito, por favor, hermanos. Ya nos hemos remontado allá varias veces, pero es muy bueno tener una perspectiva de lo que existía antes de que existiera siquiera el polvo de la tierra, que era lo que había antes. Lo único que había eran dos seres, que ambos son eternos. ¿Ustedes pueden demostrar eso? Si alguien les pregunta, bueno, demuéstreme que Jesucristo es Jehová o es Yahvé, y demuéstreme que el Padre también es Yahvé, porque son uno. Son dos seres, pero son un Dios. Y ambos tienen una característica común, que es el nombre. El nombre es Yahvé, que significa el eterno. Y eso destruye también la teoría de que Jesucristo fue creado. Porque si fuera creado, entonces el nombre no sería cierto para él. Y fue lo que les dije en ese artículo que les mandé, las cosas que tergiversa esta persona, está tergiversando la Biblia para tapar que Jesucristo es Dios. Y Jesucristo le dijo al público que lo escuchaba, si no creéis que yo soy. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando lo mandó a Egipto? Y Moisés le dijo, bueno, y yo voy allá y les digo, ¿y cuál es el nombre del Dios que te envió a nosotros? ¿Qué le dijo? Diles, yo soy, me envió a vosotros. Eso es poderoso. Y Jesucristo, ante los judíos, los fariseos, cuando le preguntaron, ¿tú no tienes 50 años y has visto a Abraham? Porque él dijo, Abraham me vio mi día y se alegró. Y le dije, ¿cómo va a ser posible? ¿Tú no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué quiere decir? Yo soy el Eterno, yo soy Yahvé, aquí hecho carne, ante los ojos de ustedes. No pudieron resistirlo, como tampoco podían resistir decir, coman mi carne y beban mi sangre. Es tanto el amor que Dios nos tiene, que entregó a su Hijo para que fuéramos uno con Él y uno con el Padre. Es lo que Dios busca, que estemos como una familia aquí. Aquí no hay nadie que sea menos que humano, ¿me entienden? En la familia de Dios vamos a estar, Dios quiera, todos los que estamos aquí, y nadie va a ser menos que divino, parte de Elohim. El objetivo final es que Dios sea todo en todos. Y el que obstaculice ese conocimiento, como la doctrina de la Trinidad, que dice que son tres, y es un círculo ahí cerrado, ahí no entra nadie más. En cambio, cuando sabemos que el Espíritu es con el que Dios engendra a los hijos que quieren que sean parte de la divinidad. Esa es la esencia del Evangelio. Y cuando nosotros vamos a ciertas emisoras de radio, lo primero que nos preguntan es, ¿ustedes creen en la Trinidad? No. Entonces aquí no tienen lugar para ustedes.
Entonces ellos se llaman evangélicos y están negando la esencia del evangelio. La esencia del evangelio es que nosotros, de que no hay una Trinidad, sino que Dios el Padre está engendrando hijos gracias a la obra de remisión que hizo Jesucristo por medio del Espíritu Santo, que es la simiente de Dios. Y no se me asusten, la palabra en 1 Juan 3 dice es el esperma de Dios el Padre. O sea, nosotros somos hijos engendrados de Dios el Padre, como cualquier hijo que hay aquí fue engendrado por su Padre. Y el hijo que yo tengo también lo engendré yo. Es la misma relación, es la verdad del Evangelio. Y el famoso tema de la Trinidad lo corta, lo cierra, le pone un velo. Y la gente no sabe lo que cree, no saben para dónde vamos, no saben por qué existimos. Esa creencia, y fuera de eso, el no celebrar las fiestas de Dios, les pone un velo que les impide entender por qué estamos aquí. Y francamente están honrando a otro Jesús. Ustedes saben bien, y es un estudio que ya hemos hecho y tenemos que volver a hacer. Hay dos Jesús, ustedes sabían eso. Hay uno que es el verdadero y otro que es el falso. Y la epístola a los Corintios, el capítulo 11, la segunda epístola a los Corintios, dice que hay otro Jesús. El Jesús que están celebrando aquí, que dentro de unos días le van a celebrar el nacimiento a ese falso Jesús. El verdadero Jesús no nació en ese día. El verdadero Jesús no nació en mitad del invierno. Ustedes ya saben eso, no voy a hacer estudio ahora, pero vale la pena hacerlo y ya lo hemos hecho. La fecha de nacimiento del verdadero Jesús no la sabe nadie, excepto Dios y tal vez los ángeles que fueron a avisarle a los pastores que había una gran noticia, que les había nacido un Redentor en Belén, pero no fue en diciembre. Entonces ellos adoran a otro Jesús, a un Jesús que nació el 24 de diciembre. Y Dios no quiere que a su hijo le celebren cumpleaños, y no quiere que ningún siervo de Dios celebre cumpleaños. Por eso la fecha del nacimiento de Jesucristo la podemos saber aproximadamente, sí, porque sabemos que el padre de Juan el Bautista era del turno de Abías, que entraba en su turno sacerdotal en el mes de la Pascua y en el mes de junio. Él cumplía 2 turnos porque en los días de fiesta todos los sacerdotes venían a Jerusalén. Y fue en junio, no les voy a dar toda la información, pero también está disponible, hasta en esos, nosotros decimos eso en español, el whiteboard, sobre la fecha del nacimiento de Jesucristo. Pero la fecha exacta no la sabe nadie. ¿Por qué? Que Dios el Padre, a mi hijo no me le celebran cumpleaños. La muerte de él, sabemos a qué horas murió, a las 3 de la tarde. Murió un miércoles, el cuarto día de la semana. Murió en el mes de abril, en el mes de Abib, en el calendario hebreo. Sabemos el día, sabemos la hora, el día, el mes y el año. ¿Por qué? Porque Dios nos ordena celebrar la Pascua, que es cuando el Cordero se entrega y triunfa para que el plan que ellos concibieron antes de que existiera siquiera el polvo de la tierra se pueda cumplir, y ahora está en pleno cumplimiento, y ustedes son prueba de eso, hermanos, de que la sangre de Cristo no fue derramada en vano, y por eso estamos aquí, y tenemos que tener esa profunda gratitud. O sea, muchas lecciones se pueden sacar. Veamos entonces lo que les dije al principio, la epístola de Tito, para saber de dónde venimos y por qué somos tan poquitos. Hay 2 razones. La principal es que el Jesús que nosotros adoramos es el Jesús de la Biblia. Y el Jesús que adora el resto del llamado cristianismo es un falso Jesús, que no nació el 24 de diciembre a la medianoche, que no era de pelo largo, porque la gente cree que nazareno y nazareo es lo mismo, no entienden eso, son palabras distintas. La una significa rama, porque era descendiente de David, la otra significa Rama, viene Nazaret, viene de la raíz hebrea Rama, porque es descendiente de David, como lo dice Isaías 11, muy claro. Y la otra, pues ellos celebran otro Jesús, un Jesús que no guardó los mandamientos de Dios, que vino a abolir la ley, un Jesús que no guardó las fiestas, cuando el Jesús que nosotros adoramos guardaba todas las fiestas de Dios,
y nos dio ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Entonces, ¿cómo pueden entender? Si en las fiestas está marcado el plan de Dios, lo que Él quiere hacer con nosotros. Vamos a revisarlo un poquito, hermanos, y por eso somos tan poquitos. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene etapas en su obra. Él no está tratando, y usted lo han oído muchas veces, de salvar al mundo ahora. Y como decía el señor Armstrong, si Dios estuviera en conflicto con el diablo ahora por salvar al mundo, el diablo se la lleva ganada. El mundo está cada día está peor. Y uno de los temas que tenemos que tratar con los niños, porque Satanás está atacando la niñez. Cuando la niñez se corrompe, es el fin de una civilización. Ya no tiene en qué sostenerse, no tiene futuro. Y Dios le pone final. Y es lo que está pasando ahora. Por eso tenemos tanta preocupación por los niños y que los padres y los abuelos tienen una misión tan importante, ordenada por Dios en la Biblia, de educar a sus hijos y los que son abuelos a sus nietos. Entonces Dios concibió un plan que el mundo no puede entender, porque el plan de Dios está escrito en las fiestas de Dios. Entonces los que no lo guardan, primero que todo, adoran a otro Jesús. Dense cuenta de eso, hermanos. Y segundo, no saben ni de dónde vienen ni para dónde van, porque no guardan las fiestas que Jesucristo nos enseñó con su mismo ejemplo, que son las que tenemos que guardar. La Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día. 7 etapas que marcan con gran claridad el plan de Dios. Y los que no las guardan y guardan fiestas de este mundo para adorar un ídolo que es el sol, el dios sol, no pueden entender, porque no guardan lo que Dios ordena y que nos da entendimiento. Pero miremos el plan de Dios en la epístola a Tito, capítulo 1, y empecemos a leer ahí. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. La piedad es la obediencia. Todos tus mandamientos son verdad. Y la piedad es el que obedece los mandamientos. Entonces los entiende. Buen entendimiento tienen los que guardan sus mandamientos. O sea, el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza, como lo explicó don Armando, que fue una excelente introducción. Eso fue un capítulo completo, pero me sirve ahora de introducción. En la esperanza de la vida eterna. Recuerden que los únicos que tienen el nombre en la Biblia, un nombre significa lo que dice. Si Dios es el eterno, Yahvé quiere decir que siempre ha existido. Y en el universo hay únicamente 2 seres que son un Dios que tienen ese nombre, de que siempre han existido. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí, después de que lea esto, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Por eso Él es el eterno. Cuando los siglos empezaron, Dios ya existía. Por eso dicen, el principio era el verbo. En español queda clarísimo. Es decir, cuando las cosas empezaron, ya existía alguien que no tuvo comienzo. Y eso es lo que Dios nos quiere dar. Y recuerden que el mismo espíritu que Dios nos da cuando nos arrepentimos y somos bautizados, ese espíritu viene de las entrañas de Dios el Padre, que es eterno. El espíritu que nosotros recibimos siempre ha existido. Uno empieza a recibirlo a partir de cierto momento, pero esa simiente que Dios planta ahí ha existido desde siempre, desde antes del principio de los siglos. Como Dios le dijo, como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos, que Leví pagó los diezmos en Abraham porque estaba en los lomos de Abraham. Nosotros estamos en los lomos de Dios el Padre desde antes del principio de los siglos. Piensen en eso, hermano. Y el Espíritu que Él nos da no tuvo principio. Tenemos una porción de eternidad ya dentro de nosotros, hermanos. Lo que Dios está haciendo con nosotros es absolutamente asombroso. Entonces, por eso, cuando uno llega a conocer este camino, hermanos, como les repito, no es cuestión de ir a predicar, es cuestión de poner por obra lo que uno aprende.
Y además estas cosas también son profundas y toma tiempo para uno digerirlas, hermanos, porque vivimos, Dios nos sacó de las tinieblas de este mundo y toma tiempo. Yo me acuerdo de alguien por ahí, ya lo he nombrado antes y lo queremos mucho, quería dar sermoncillos, pero apenas llevaba un poquito de tiempo en la iglesia. Y entonces le explicamos, Armando y yo, oye, ¿tú has leído esa ley que hay de que un árbol, el primer año de sembrado, o cuando saca el primer fruto, no se debe comer? Vamos a leerlo. Eso es para que entendamos que Dios nos dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y hoy eso cunde, hermanos. Usted métase al internet y van a encontrar la confusión de la confusión de muchos que se hacen maestros sin haber sido enviados. Nosotros, alguien con más autoridad nos ordenó, fuimos ordenados por voluntad de alguien superior a nosotros, ¿me entiendes? Que todo eso viene de Dios porque Él da las condiciones precisas que se tienen que llenar para poder desempeñar estos cargos que Dios nos da para enseñar. Y muchos de los que se ponen de maestros, que sabemos que los hay en España, los hay en Estados Unidos, los hay por todos lados, muchos de ellos nunca fueron ordenados. Y Pablo dice, ¿cómo van a predicar? La gente, ¿cómo va a oír el mensaje si no tiene quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Entonces, por eso, la recomendación que leyó don Cristian ahora, de conocer la palabra de Dios, dedicarnos a estudiarla, para que no nos vayamos detrás de alguien que pretende que la sabe y resulta que él está confundido y está confundiendo a mucha gente. Y claro, el ego se le sube porque empieza a ver que tiene seguidores. Hoy en día cualquiera que se meta al internet consigue seguidores. Anoche, hermanos, estaba prendido ese televisor y yo mejor no nombro en qué canal estaba, pero para no ofender, pero sí lo voy a decir. Azteca 2 o Azteca 1. Y yo ahí sentado, hermanos, y eso es una ametralladora de imágenes, pa, 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 pa. Pero continua. Todo está, y con mensajes subliminales, mensajes de lesbianismo, mensajes de homosexualidad, mensajes así muy sutiles, pero están ahí continuamente para mantener a la gente entretenida. Y que no se dé cuenta que vamos rumbo al abismo, y que esta civilización se está destruyendo, está carcomida hasta la médula. Pero era algo casi insoportable, hermanos. Y la gente se queda ahí boquiabierta mirando eso, hermanos. Cuando nosotros tenemos cosas tan importantes que hacer, y prepararnos para el reino de Dios, y mantener la lámpara encendida, como se los dije que hace 8 días. Hace 8 días, sí. Que es una ley. Yo no había caído en cuenta de eso. Uno va aprendiendo que Aarón tenía que poner aceite en las lámparas al atardecer para que ardieran toda la noche. Qué lección para nosotros con esos canales de televisión que nos quieren envenenar, hermanos. O los que se suscriben, por ejemplo, ese DirecTV. A mí me han llegado 40 o 50 invitaciones y cada vez me rebaja más el precio para meterme a DirecTV. A ver qué, hermanos. A ver qué. Lo que Dios abomina principalmente es pornografía y de toda índole, ¿eh? Ya no es heterosexual nomás. Hasta bestialismo hay ahí. Y ayer en el avión veía yo lo que la gente estaba mirando. Al lado mío puso 2 películas, se las tragó enteras las 2. Y era pura y sola violencia. Violencia, violencia y violencia. Pornografía, violencia y brujería. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué Dios dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? ¿Qué es amar a Dios? Es obedecerle. Puede que no esté cometiendo violencia o que no esté cometiendo fornicación, pero está viendo esas cosas. Y el discernimiento espiritual se va embotando, de manera que ya no se dan cuenta de lo que están viendo. Y el diablo los lleva de la ternilla, de la ternilla, los va arrastrando a la perdición, hermanos. Si Dios nos ordena poner de su palabra, que es pura y perfecta, como plata refinada en horno, 7 veces refinada,
Cada palabra de Dios nos ordena que alimentemos nuestro espíritu con ese aceite que significa el espíritu. Jesucristo dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son verdad. Son espíritu y son... Bueno, ahí le estoy cambiando algo, verifíquenlo ustedes. Las palabras que os he hablado, y eso Dios nos ordena ponerlo en nuestra mente antes de ir a acostarnos, y no irnos a acostar con una película de brujería en la cabeza, o de violencia, o pornografía, que es infracción de la ley de Dios. Si es casado, es adúltero el que la ve. Si no es casado, es fornicario. Y si no vence ese mal hábito que es difícil de vencer, por eso dice, el reino de los cielos padece violencia y los violentos lo arrebatan. Porque el que está metido en eso tiene que llegar a ayunar 1 o 2 veces por semana, suplicándole a Dios que lo libre de esa trampa mortal, porque es una trampa mortal y hay mucha gente en la iglesia y muchos jóvenes que son adictos a eso y están destruyendo su matrimonio. La persona que se adicta a eso, después su esposa ya no le llama la atención y no puede tener una relación normal cuando se case, porque necesita la excitación que le da la pornografía para poder tener una relación con su esposa. ¿Cómo creen que se siente la mujer en una situación de esas? Eso está pudriendo al mundo, hermanos. Y con eso es lo que se les queda aquí entre ceja y ceja, hermanos, porque Dios no dará, de ningún modo dará por inocente al culpable. El que no se arrepiente y cambie y sea vencedor, por eso lo repite 7 veces. Si no es vencedor, si no vence ese hábito, y digámoslo concretamente, el hábito de ver pornografía, si no lo vence, no va a estar en el reino de Dios, porque es un ser infiel. Desde aquí le está siendo infiel como esposa a Jesucristo. El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Entonces Dios no lo va a admitir en su reino. Así de claro, hermanos. Dios no da por inocente al culpable. De ningún modo dará por inocente al culpable. Y es una trampa mortal. Y como se los dije, ahora los niños también están viendo pornografía. De cada 10 personas que ven pornografía, que yo creo que es el negocio de los negocios que más se mueve en Internet, uno tiene menos de 10 años. Y ya empiezan sus mentes a tergiversarse y pierden lo que Dios se propuso desde el principio. Cuando hizo a Adán y cuando hizo a Eva, dijo, serán uno, ellos 2, nadie más. Nadie más tiene que estar metido ahí, ni en la imaginación, ni en los recuerdos. Necesita sanidad. Y puede que haya tratamientos psicológicos, pues el principal de todos se llama arrepentimiento y saber que lo tiene que hacer si quiere entrar en el reino de los cielos. Si no, no va a estar ahí. Jesucristo no va a permitir otro traidor, otro Judas, ni un ser infiel. Él está probándonos para ver si somos fieles en lo poco. Y si somos fieles en lo poco, la matemática de Dios funciona, somos fieles en lo mucho. Y sabrá Él que va a tener una esposa que le va a ser fiel por la eternidad, pero lo tiene que demostrar aquí, hoy, desde ahora. Tiene que ser vencedor, no se les olvide eso, y se los digo en el nombre de Dios, hermanos. El que no quiera salir de ahí, por eso dice el reino de los cielos padece violencia y los violentos lo arrebatan. Porque tiene que ser alguien que está determinado, decidido, de que tiene que salir de esa trampa, hermanos. Y está por todos lados. Entonces uno tiene que estar muy atento, muy alerta y tomar medidas preventivas, porque por eso dice, huid de la fornicación, no se acerque. O póngale filtro al computador o haga alguna cosa, no sé, pero tiene que hacer algo si está atrapado ahí. Y ya no hay tiempo que perder, hermanos. Y si Dios tal vez le estaba pensando protegernos de la gran tribulación, pues estamos metidos en eso, Dios todavía nos da una oportunidad. 3 años y medio de la peor persecución en la historia del ser humano. A ver si cae en cuenta y cambia. O cambiamos. Que yo también, como dice, el que esté firme, mire que no caiga. Pero si yo no practico eso, no les podía estar predicando a ustedes aquí. Después Jesucristo lo que más aborrecía era la hipocresía, y eso me da miedo a mí. O sea, hermanos, que yo procuro practicar lo que les predico, porque es muy serio y conozco casos de jóvenes
en la iglesia del Dios viviente que son adictos, porque eso produce adicción. La pornografía hace que la gente, como es algo que Dios se propuso, es la fuerza interna más poderosa que tiene el ser humano, físicamente hablando, es el impulso sexual. Pero Dios lo quiso para unir a un hombre y a una mujer, que los dos fueran uno, y el diablo lo voltea al revés, y coge toda esa energía que se disperse por aquí y por allá, y se vuelve fornicación y se vuelve adulterio. Lo que Dios quiso que uniera a una pareja, la destruye cuando no se cumple. Y conozco en la iglesia del Dios viviente varios matrimonios disueltos a causa de la adicción, sobre todo el marido, porque las mujeres cada vez más están viendo pornografía. Por ahí tengo una cantidad de estudios sobre eso y a los jóvenes vamos a hablar porque ellos también los están atacando. Y según me informé, yo creí que había que pagar, pero alguien me dijo que es muy fácil encontrar pornografía gratuitamente, si saben cuáles teclas tienen que hundir. Y los jóvenes las arreglan para saber una cantidad de cosas que uno ni se imagina, hermanos. Para manejar esos smartphones. Bueno, yo no he podido pasar de ahí, pero de todos modos, tal vez Dios me está dando cosas que un poquito así, medio, no con la mayor hilación, pero que espero que no se les olvide. Por ejemplo, lo que les dije, que Dios quiere que seamos Elohim con Él. Tanto que Él mismo nos llamó Elohim, como lo citó Armando. Y esa es la esencia del evangelio que los evangélicos no conocen. Ahora, alguno dirá, pues eso fue lo que el diablo le dijo a Eva. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Es un engaño muy sutil, porque Dios quería que fuéramos como dioses, como Él, conociendo el bien y el mal, tomando del árbol de la vida, que nos da discernimiento, de lo que Dios ha determinado que es el bien y lo que Dios ha determinado que es el mal. Pero Satanás lo que hizo fue incitar la vanidad de Eva. Y tal vez de Adán también, aunque él no fue engañado. Decir, seréis como dioses conociendo el bien y el mal, como dice, ustedes van a poder decidir lo que es el bien y el mal. ¿Sí es lo sutil? ¿Y Dios qué quería? Que fuéramos como Él, discerniendo el bien y el mal, como Él lo discierne, que tiene una visión. Y ustedes miran para atrás, es una visión eterna. Imaginen usted Dios sentado en su trono, Él no ha tenido principio y tampoco va a tener fin. Y Él puede ver desde la más remota antigüedad y Él tiene una ley. Y Dios discierne, el que se sale de esa ley va a tener consecuencias. Y la consecuencia final es la muerte. Y lo que Dios quería es, sigan esta ley. ¿Por qué le dijo al joven rico, qué bien haré para heredar la vida eterna? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Porque esa ley no falla. Y Dios lo sabe. Pero el diablo le hizo creer a Eva, y después Adán también se metió en la misma, de que ellos podían determinar lo que era el bien y el mal, y a cada uno decide lo que es el bien y el mal. Y hoy ocurre eso también, en la época que estamos viviendo, en que muchos se vuelven maestros, y creen, sin haber sido ordenados por un gobierno divino que viene desde Dios, el Padre, que da instrucciones clarísimas a quien Él le da un cargo o a quien le da otro, y pretenden hacer lo que Dios no les ha encomendado, y empiezan a hacer, pues dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque tendremos mayor condenación. Y es la tentación que tenemos cuando reconocemos, y no acabo de contar la historia del arbolito, pero ahora me acuerdo de ella. El primer año no se puede tomar el fruto, el segundo tampoco, ni el tercero, ni el cuarto. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué dice eso? Dios tiene leyes físicas, pero las leyes físicas tienen cumplimiento espiritual. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, hablando de los ministros, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, los bueyes pisaban el trigo en la era, que era de piedra, y separaban la paja del grano. Entonces Dios decía, el buey está trabajando, déjelo que coma cebada o que coma trigo, pues está trabajando. Y Pablo dice, la principal razón por la cual Dios puso esa ley es porque los ministros tienen derecho a comer del trabajo que Dios les ha encomendado hacer. Y dicen, no
pondrá el bozal al buey que trilla. Entonces, una ley que uno se imagina que era únicamente para los bueyes, Pablo en 1 Corintios creo que es, ahí dice, esa ley es para los ministros que tienen derecho a usar los diezmos por el trabajo que Dios les ha dado. Como los levitas tenían derecho a usar los diezmos por el trabajo que desempeñaban en el templo, y los sacerdotes utilizaban sobre todo los primeros frutos. Ellos no recibían los diezmos. Bueno, pero aquí está esa ley muy interesante que nos sirve de lección. ¿Por qué Dios pone esta ley aquí? Ya vimos que hay leyes, muchas leyes que tienen una aplicación física y una aplicación espiritual. Aquí Dios explica la física y dice, cuando entréis en la tierra, estoy leyendo Levítico 19, 23. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso. Su fruto no se comerá. El 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas al Eterno, mas al 5º año comeréis fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Porque en el 5º año la raíz ya se ha penetrado hasta donde tiene que penetrar para adquirir los nutrientes necesarios para que ese fruto nos haga crecer, para que nos nutra y nos alimente. Pasa lo mismo. Una de las razones, una de las leyes que Dios da en su ley y que las regiones de este mundo no obedecen, y da instrucciones de que alguien que va a trabajar en el ministerio no puede ser un novato, no puede ser un recién llegado, porque le puede subir a la cabeza. O sea, tiene que pasar por pruebas primero y haber superado esas pruebas y haber madurado, de manera que no se le suba a la cabeza. Y lo primero que uno aprende con una prueba es humildad, porque cuando uno ve que uno mismo no es capaz de salir de ella, tiene que acudir a Dios. Y muchas de las pruebas son para enseñarnos humildad. Entonces dice, en el 5º año te hará crecer su fruto. Entonces le explicamos a este hermano que con toda sinceridad, él quería saber. Le dijimos, mira, este camino es tan distinto, y a medida que ustedes avancen, hermanitos, los que acaban de llegar, así como nosotros, yo hace 40 años estoy en esto, y apenas hace poquito vine a entender bien claro por qué Dios ordenaba poner el aceite en la lámpara. Yo sabía que esa ley estaba ahí, pero ¿por qué? Para que arda toda la noche. No que estemos despiertos toda la noche, pero les expliqué ese versículo tan hermoso en el Cantar de los Cantares. Yo dormía, pero mi corazón velaba, y es exactamente la definición de las vírgenes prudentes. Todas se durmieron, pero había unas cuya lámpara ardía, porque estaba la palabra de Dios viva todavía en ellos, y así dirigía su vida. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en las instrucciones dice claramente, 1 Timoteo, capítulo 3, dice, no un neófito, primero mire todo lo que da aquí, pero en el capítulo 5, les voy a dar esa porque estamos hablando de eso, en el capítulo 1 Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea que no, los que predican deben ser ordenados para eso. Ahora, también nos dice la Escritura, en el capítulo, primera epístola de Pedro, capítulo 3, dice, primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, primera Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pues tampoco quiere que uno se tenga que poner mudo, no. Si alguien dice, bueno, usted ya está guardando el sábado, ustedes no comen cerdo, ustedes... Y como les digo, eso solo, lo esencial es el cambio profundo interior que tiene que haber, en que salga el Espíritu como río de agua viva, hermano. A eso es a lo que tenemos que apuntar. Jesucristo, hablando del Espíritu de Dios, dijo, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Esas personas
se convierten en luz del mundo porque son una bendición donde quiera que estén. Alguien que camina con Dios y verdaderamente sigue este camino, se convierte en una fuente de bendiciones en su casa. Dios bendice la casa por alguien que verdaderamente le está obedeciendo. Dios lo bendice a él, Dios bendice su matrimonio, Dios bendice la relación con sus hijos, Dios está con él. Acuérdese cómo José prosperaba en Egipto. ¿Por qué estaba Dios con él? Porque José le obedecía a Dios. Y huyó del adulterio, huyó de la fornicación y demostró que quería obedecerle a Dios. Y donde quiera que él ponía la mano, prosperaba. Entonces, claro, si alguien está produciendo cambios en su vida, no es para que se ponga a dictar cátedra, como decimos, o a hablar. No hay que darle a la gente tanto que no pueden recibir. Esto es tan distinto que es poquito lo que pueden digerir. Si alguien está interesado, si alguien lo pregunta porque quiere discutir, no lo haga. No va a producir ningún. Dice, deja la contienda antes que se enrede, dice el libro de los Proverbios. Entonces, nada de querer insistir y convencer a alguien. Es tiempo perdido y antes va a producir un efecto negativo. Pero dice que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, hermanos. Y lo digo con todo cariño porque yo sé que muchos de ustedes tienen celo y deseo. El mismo Pablo, acuérdense que él empezó a predicar en Damasco y sin embargo después tuvo que estar solo con Jesucristo 3 años en el desierto. Y después, al cabo de 14 años, Bernabé lo fue a buscar a Tarso y lo trajo a Antioquía para que empezara ya su ministerio, y al poco tiempo fue enviado él con Bernabé a predicar el evangelio en Asia Menor. Ustedes lo saben, la historia de Pablo. Pero Dios primero lo preparó y a sus discípulos les invirtió 3 años y medio preparándolos para lo que tenían que hacer. Entonces nosotros no nos metamos, si somos novatos, a querer ser maestros, hermano, porque vamos a meter la pata. Perdone la experiencia. Pero no estamos preparados, no tenemos asimilado como el árbol ese, que la raíz al cabo de 5 años ya ha penetrado lo suficiente para extraer todos los nutrientes de la profundidad de la tierra para poder producir un fruto que haga crecer. Entonces, esos son principios sencillos que debemos tener en cuenta. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y si Dios nos tiene para alguna función, Él se encarga. No tenemos que empezar a intrigar o a buscar cómo aparecer de que yo tengo todas esas calificaciones. Hermanos, eso se los aconsejo, no lo hagan, porque eso no lleva a nada bueno. Dios, mira, acuérdense, el rey David estaba por allá cuidando ovejas. Nunca se le ocurrió, ni a él, ni al papá, ni a la mamá, ni a los hermanos, que ese era el que Dios había escogido. Cuando le dijo a Samuel, vete a Belén y me ungirás al que yo he escogido. Me he escogido un hijo de Isaí, o de Jesé. Y le pasó uno por uno y dice, no, este no es. Y le dice Samuel, bueno, ¿y estos son todos? No hay uno todavía, el menor, está por allá cuidando las ovejas. Digo, pues hasta que no venga, no nos sentamos a comer. Y entró David y le dijo, este es. Y David ni se lo había soñado. ¿Ves? O sea, Dios se encarga, hermanos. Uno no tiene que ayudarle. Él lo sabe todo. Les voy a leer unas escrituras donde habla de eso. Me perdona el desorden de hoy, pero si tomaron notas, después las ordenan ustedes, mi hermano. Pero dice, mire para que vean cuánto Dios sabe lo nuestro. Por ejemplo, aquí en el Salmo 33, una escritura muy hermosa, dice, Salmo 33 dice, ya me pasé, Cristian tiene que darme la hora porque ya tenemos límite. Ya me pusieron límite en la sede, hermanos. No se sorprendan si los sermones van a durar máximo 1 hora y cuarto, cuando hubo por ahí algunos que les tocaron sermones de 3 horas. No me arrepiento, pero tuve que aprender porque no estaba incrementando ninguna ley, pero bueno, los jefes son los jefes. Y eso es lo que nosotros predicamos, y Dios puso una autoridad, porque a veces la gente se aburre, o se duerme, o en fin. En todo caso, decidió, yo le fui a decir, deme si quiero 1 horita y media, me dijo, no, 1 hora y 15 es lo máximo. Y uno puede decir muchas cosas en 1 hora y 15, como Armando, en 15 minutos, aunque se pasó un poquito, dijo una cantidad. Yo hubiera querido que hubiera seguido todo el sermón,
que Armando hubiera seguido todo el sermón. Y Cristian está encargado de ponerme la hora. Usted no sabe lo que me ha pasado a mí. Un día me dice el señor Meredith, Mario, tienes el sermón este sábado, pero termina a tiempo. Yes, sir. Entonces me fui a hablar con uno de los de televisión que tienen de esas señales. Y le dije, hazte 3 pancartas que yo las veo, que soy miope, bien grandes, y te sientas donde yo te vea. Y cuando falten 10 minutos, me levantas una pancarta y espera que yo haga contacto visual. Y la bajas, pero espera. Cuando falten 5 minutos, levantas la otra, 5 minutos. Cuando falten 3, ya yo tengo que terminar a tiempo, en 3 minutos. Y el hombre le delegó la tarea a otro que no tenía experiencia con eso. Y entonces yo daba el sermón y el señor Meredith sentado en primera fila ahí, hermano. Y entonces yo no vi a nadie levantar ninguna señal. Entonces yo seguí, dije, no, todavía tengo tiempo. Y seguí. Cuando el doctor Meredith, que tiene una mirada de rayos láser, cuando le clavaba la mirada a uno, uy, hermano, ahí temblaba. Y llega y estaba sentado en la primera página, en la primera fila, y así. Me hizo a mí así, desde la primera fila. Bueno, yo lo vi, estaba sentado más o menos donde está aquí mi querido hermano George. Qué susto me he llevado, hermano. Después de que me dijo, termina a tiempo, y yo sigo bien campante, como si todavía tuviera tiempo. Y me tuve que disculpar delante de toda la congregación. Señor Meredith, por favor, pido perdón. Yo encargué a alguien de avisarme y no he visto ninguna señal. En fin. Y por allá otra. Puedo contarles muchas, pero pronto se me acaba el tiempo. Una vez me entusiasmé como Armando. Y era antes de la Pascua y había conflictos en la oficina y di un sermoncillo sobre el perdón. Y también, yo estaba recién llegado y estaba el doctor Meredith también ahí sentado. Y el sermoncillo no puede pasar de... ¿Cuántos son? 15 minutos. Y entonces, yo empecé el sermoncillo y a mí se me olvidó este mundo, yo me concentré tanto en el sermoncillo, hasta que veo al señor Meredith. Ahí no me había dicho que terminara a tiempo, yo estaba recién llegado a la iglesia del Dios viviente. Y llego yo, veo que hace con forma muy ceremoniosa, así. Y yo digo, wow, yo creo que me pasé de tiempo. Entonces, concluí lo más rápido que pude y fui y me senté por allá atrás, donde no me fuera a ver. Y él vino y dio el sermón. Y terminó el sermón y se bajó y era así, buscándome por toda la sala. Y yo bregando a esconderme hasta que me pilló que estaba por ahí en el último rincón y se me vino derechito, con esa mirada clavada. Y yo quería que me tragara la tierra. Yo no sabía. Y entonces llegó y el sermoncillo ha sido sobre el perdón. Y cuando yo llegué atrás, el que estaba sentado al lado mío me dijo, ¿sabes cuánto duró tu sermoncillo? 35 minutos. No. Y entonces cuando llega el doctor Meredith se me acerca y me estira la mano así, con la mirada bien clavada, y le digo, doctor Meredith, ¿me perdona? Y ahí mismo cambió su semblante. Me dijo, oh, sí, Mario, claro, naturalmente. Y ahí fue el fin de la historia. O sea que es bueno humillarse uno, metí la pata, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno. Y ahora... Perdónenme ustedes si me he prolongado demasiado, yo no sé qué era lo que... no los quiero dejar. Le digo por qué. Si uno tiene estos versículos bien clavados en la cabeza, ahí donde se despierta lo que se llama el temor de Dios. No es que uno le tenga miedo, sino la conciencia de que Dios me está mirando. Es el principio de la sabiduría. Hay gente que hace cosas porque no es consciente. Por ejemplo, el que roba. Cree que está escondido y que lo haya al escondido. Dios lo está viendo. O por ejemplo, el que mira pornografía. Ese se llama un vicio secreto, porque la gente lo quiere hacer a solas, en una pieza donde nadie lo esté viendo. Pero cuando alguien desarrolla el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Saber aplicar la ley de Dios. Moisés lo dijo, Deuteronomio 4, 5 y 6. Está bien fácil. 4, 5 y 6. Esta es vuestra sabiduría, que pongáis por obra todos estos estatutos. O sea que el que sabe la ley de Dios y no la pone por obra, no es sabio. El que sabe la ley de Dios y la pone por obra, es sabio. Entonces, cuando uno está consciente de que Dios lo está viendo, como alguien dijo alguna vez, el carácter, que es lo que Dios busca, lo principal que Dios busca, Dios está forjando un carácter santo.
es lo que uno hace cuando nadie lo está viendo. Está buena la definición. Alguien lo dijo alguna vez, no se me olvidó. Carácter es lo que uno hace cuando nadie lo está viendo. O sea que si hace las cosas bien, tiene temor de Dios. Está consciente de que Dios lo está mirando. Miren aquí el primero, apúntenlo. Capítulo 33 del libro de los Salmos. Capítulo 33 del libro de los Salmos. Versículo 13 dice: Desde los cielos miró el Eterno, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. De todo el género humano. Atento está a todas sus obras. No se les olvide eso. Eso le ayuda a uno. Vamos a ver otro que está en Proverbios, capítulo 6, creo que es, o 5. Dice, a ver, guarda, hijo, el mandamiento. Yo estoy seguro que sé dónde está. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. Aquí, hermano, yo lo leí esta mañana para que no se me fuera a olvidar. Dice, a ver, madre, átalos, duermas, guarda. Ay, Dios mío, Señor, aquí lo voy a encontrar, hermano. Sabiduría ante todo, no la dejes, te guardará. ¿Dónde está eso? Ah, aquí está. Mira la senda de tus pies, bebe el agua de tu misma cisterna. Está en el capítulo... aquí está, hermanos, perdón. Dice, hablando de la necesidad de ser fiel a la mujer. Yo le digo, el que ve pornografía está empezando a ser infiel a la que vaya a ser. Porque ya está menoscabando su cerebro, de manera que no funcione normalmente, porque, como les dije, Dios produjo una reacción muy fuerte cuando Dios quería que fuera entre marido y mujer, y entonces se produce dopamina, como la que produce la marihuana. Es como una droga, entonces la gente se habitúa y está buscando esa excitación que producen las escenas pornográficas, que Dios se propuso que fueran marido y mujer, ellos solos, como Adán y Eva en el jardín del Edén. Simplemente. Entonces está buscando esa excitación que produce estos videos y lo que la gente presenta ahora. Entonces se va habituando, como el que se envicia a una droga y después ya le cuesta mucho trabajo salir de ahí, pero se puede. Conozco quienes se han liberado de eso porque lo han tomado como quien quiere tomar el reino de Dios con violencia. Dice, si yo sigo en esto, no va a estar ahí. Y eso no se les olvide, no va a estar ahí. El que no venza eso. Y Dios le da el poder para vencer. Con fe, con ayuno y oración, se vence. Es la fórmula más sencilla. Bueno, dice aquí, hablando de la esposa, en el capítulo 3 de Proverbios dice, teme al Eterno, 3:8. Y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. Es otra cosa que tenemos que recordar cuando estamos empezando este camino, el tema de los diezmos. Ya me marcaron la hora. Menos mal que el doctor Merey no está aquí, pero tengo quien me avise. Bueno, Dios le da permiso al que paga los diezmos fielmente a que lo ponga a prueba a ver si no lo bendice. Pónganme a prueba a ver si no les abro las ventanas de los cielos. Y el que tiene la visión tan corta y se lo mete al bolsillo, no se da cuenta que ese bolsillo se le va a romper. Y se le va a salir y va a quedar más pobre de lo que estaba. Hay gente que pierde la prosperidad por no ser fiel en pagar los diezmos. En cambio, Dios no lo necesita. Pero Él quiere que también lo honremos porque Él es el que nos da todo. Todo viene de Él. Entonces,
Léanlo ahí en Malaquías, dice, pónganme a prueba a ver si no los bendigo. Y yo no conozco a nadie que haya sido fiel en el pago de diezmos y ofrendas y que esté arruinado. Ninguno. Conozco muchos. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Eterno, versículo 11, ni te fatigues de su corrección. Esto es lo que tiene uno que pasar cuando llega a la iglesia, hermanos. Y a veces antes también, hay gente que ha sufrido mucho. Porque el Eterno al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Entonces 10. ¿Cómo así que se me perdió otra vez, hermanos? 5:20, claro, hermanos. 5:20 dice, ¿y por qué, hijo mío? Oigan esto, 5:20. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Y francamente que está viendo pornografía, está viendo mujer ajena. Aunque esas damas, es triste decirlo, pero son prostitutas. Y abrazarás el seno de la extraña, porque los caminos, óiganlo, aquí está, los caminos del hombre están ante los ojos del Eterno. Si alguien aquí está sujeto a eso, es víctima de eso, recuerden cuando empiece que Dios lo está viendo, hermano, y que está poniendo en peligro su vida eterna. Si no lo tomamos así, no salimos de ahí. Y como a veces hablamos poco de eso, la gente no cae en cuenta de la gravedad de lo que está haciendo. Los caminos del hombre están ante los ojos del Eterno, y Él considera todas sus veredas. Dice del hombre, o sea, de todo ser humano. Prenderán al impío sus propias iniquidades. El pecado tiene consecuencias. Será bueno que oyeran ese sermón, si no lo han oído los hermanos que están aquí nuevos, las hermanas, se llama Las consecuencias del pecado. Dios perdona el pecado, pero no quita las consecuencias para que uno no lo vuelva a hacer, por amor. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Y hay otro más. Y en este momento se me olvidó dónde estaba. Proverbios 6. En fin. Sí, aquí está. Proverbios 15. Espero que no se me haya perdido, hermanos. Miremos aquí. Proverbios 15 dice. ¿Quién es el experto que habla por ahí? No me sorprende. Filemón. Es un ejemplo de un hombre que estudia la Biblia día y noche. El Seol y el Abadón, 15:11. El Seol y el Abadón, o sea, la tumba, lo que está bajo tierra, están delante del Eterno, cuanto más los corazones de los hombres. Hermanos, ha sido un gusto, gracias por su paciencia. Ahí les fui tirando como proverbios, uno por aquí y otro por allá. Espero que se les queden grabados unos cuantos. Y gracias por estar aquí, que nos da mucho gozo estar con ustedes.